Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Agradezco a Dios este privilegio y por supuesto a nuestra hermana Isabel de Cruz, que es la líder del grupo Guerreros de Oración. Es un privilegio enorme también saludarles y desearles que la paz del Señor siempre esté con ustedes, que las bendiciones de Dios siempre estén con ustedes. Y en esta oportunidad pues vamos a tocar un tema muy bonito, me parece muy bonito, y lo encontramos en Efesios 6, del 13 hasta el 18. El tema que vamos a estar platicando en esta hora es las armas del cristiano provistas por Dios. Las armas del cristiano provistas por Dios. O sea que ahora vamos a estar conversando acerca de la armadura de Dios. Amén. Bueno, leemos Efesios 6, 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, las armas del cristiano provistas por Dios. Efesios 6, es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y como hemos podido ver en los versículos desde el 10 hasta el 18, él los anima a permanecer firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y para eso nosotros debemos de estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, o sea que son las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques de Satanás. Los creyentes estamos siempre en un conflicto espiritual. Y esto se describe como una batalla de la fe, de manera continua, o sea, siempre la tenemos hasta el fin de nuestros días. Jesucristo mismo libró una batalla triunfante contra Satanás en la cruz del Calvario. Actualmente, hermanos, el creyente también está en una batalla espiritual contra el pecado. Y en la lucha de la fe, se nos llama a los creyentes a soportar, a perseverar, a vencer, a que defendamos el Evangelio y luchemos por la fe, a llevar cautivo todo pensamiento y seamos fuertes en batalla, a vestirnos y a usar la armadura de forma efectiva, porque de esta forma es que podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Entonces vamos a estudiar un poco lo que nos dice Efesios 6, desde el 13 en adelante, sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos de usarla. Entonces, punto número 1, preparándonos para la batalla. Preparándonos para la batalla. Dice Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el gran poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas de Satanás. Fíjense que lo primero es prepararnos para la batalla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es fortalecernos, dice la palabra del Señor. Fortalecernos en el Señor. Una persona débil
espiritualmente no está lista para una batalla. Es como una persona que no está bien alimentada, bien hidratada, bien nutrida, no está lista para ningún tipo de batalla, ni siquiera para trabajar. Igual es una persona espiritualmente débil, que no está lista para la batalla. Nosotros tenemos que saber que nuestra fuerza viene de Dios, pero esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, que le buscamos en oración, que leemos su palabra y que escuchamos su voz. De esta forma es como nosotros nos nutrimos de nuestro Señor Jesucristo. Luego que estemos preparados, que nos fortalezcamos en el Señor, que nos nutramos en el Señor, entonces luego debemos vestirnos y tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa. Esto requiere iniciativa. Requiere una acción de nuestra parte, una decisión. No nos vamos a enfrentar con nuestras propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Esto es en un acto de humildad y de confianza total en el poder y en la sabiduría de Dios. Jesús, hermanos, ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nosotros como cristianos nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos de hacerlo con las armas que Dios nos da, y no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto. Podemos usar todo esto, pero esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto y siempre está buscando cómo desanimarnos. E intentará desanimarnos de todas maneras, incluso en nuestro andar con Cristo. Como ustedes saben, ya hay muchos desanimados. El COVID, en lugar de acercarnos a Dios, de preocuparnos y decir estamos en tiempos difíciles y de acercarnos a Dios, muchos hermanos al contrario se han desanimado y no se dan cuenta que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hay que usar bien, hermanos, las armas que Dios nos da para poder ser vencedores. Hay que estar preparados para la batalla, porque siempre enfrentamos una guerra espiritual. Efesios 6, 12 y 13 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La versión Reina Valera dice, habiendo acabado todo, estar firmes. La realidad, hermanos, es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En 1 de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Cuando la humanidad, hermanos, cayó en pecado, Satanás se convirtió en el gobernante del mundo, el cual patrulla toda la tierra y es el comandante de un ejército de espíritus malos, por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivos a todas aquellas personas que están sin Cristo. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Nosotros somos llamados, hermanos, a resistir, a estar preparados para el ataque de Satanás y estar firmes en la fe. Es una lucha intensa,
pero Dios no nos deja indefensos en ningún momento. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solamente tenemos que decidirnos a prepararnos y a accionar para poder ponernos y usar adecuadamente la armadura que Dios nos provee. Debemos tener en cuenta, hermanos, que es una armadura, no son varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques que nuestro enemigo, Satanás, nos pueda querer hacer. Cuando yo digo que es una sola armadura, es que no nos ponemos el casco hoy, mañana me pongo el escudo, o otro día me quito el escudo y me pongo la coraza. No, los soldados cuando se preparan para una guerra van con toda la armadura, cuando salen a la batalla. Los médicos que están en el área de COVID, ellos no van solo con las zapateras o solo con los guantes a enfrentarlo. Van con un traje de protección personal completo que cubre desde arriba hasta los pies. Es lo mismo, debemos de tener en cuenta que la armadura es un traje completo y que debemos llevarla en su totalidad. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estamos protegidos y listos para la batalla que nosotros tenemos día a día, porque todos tenemos una lucha día a día. Esa es la forma en que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Entonces, ya que estamos preparados, entonces pasamos al punto 2, que es la armadura de Dios. Entonces veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nos convirtamos en unos verdaderos vencedores. Número 1, nos habla del cinturón de la verdad. Dice Efesios 6:14, manténgase firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces el cinturón de la verdad o faja que llevaban los soldados, acuérdense que esto es como un símil que hace el apóstol Pablo, o sea, una comparación de la armadura del soldado griego, soldado romano, con la armadura que Dios nos da. Es como una comparación que él hace, es una similitud. Entonces el cinturón o faja que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que también pues esa túnica daba soporte al cuerpo, igual que la faja, y además de esto ellos colgaban sus armas de guerra en ese cinturón. Entonces, al igual que la faja era de importancia para los soldados en ese entonces, la verdad es que para nosotros es algo imprescindible. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Aquí, hermanos, no es la verdad del Evangelio lo aludido aquí. Aquí hay muchos puntos de vista por diferentes exégetas, diferentes comentaristas o estudiosos de la Biblia. Algunos hablan de que este cinturón de la verdad es el Evangelio del Señor propiamente. Pero otros, por ejemplo, el comentarista que yo tengo mucha afinidad con él cuando estudio, él dice que no es la verdad del Evangelio lo aludido aquí, sino el ceñirse de la verdad en sentido de integridad, la verdad en lo íntimo de la persona. Así como lo habla en el Salmo 51:6, que dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. O sea que aquí la verdad es en el sentido de integridad de la persona. La verdad en lo íntimo de la persona. El diablo intentará engañarnos muchas veces con sus mentiras para que nosotros fallemos, para que le fallemos a Dios, para que dudemos de Dios o comprometamos nuestra identidad como cristianos.
pero debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, de que somos transformados por Dios y salvados de la muerte eterna. ¿Cómo debemos usar el cinturón de la verdad? Llena tu mente, llena tu corazón de la verdad de la palabra de Dios. Hay que cultivar una amistad profunda con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Hay que fortalecer tu espíritu cada día alabando a Dios, pasando tiempo con Él. Vivir una vida íntegra y sé veraz. Hay que ser veraz en todas nuestras acciones y palabras. Esa es, hermanos, ese es el cinturón de la verdad. Que seamos íntegros, que seamos verdaderos en lo íntimo y en lo secreto, como dice la palabra del Señor. 2. La coraza de justicia. Dice Efesios 6:14 en su parte B, protegidos por la coraza de justicia. La coraza de los romanos, hermano, iba bien sujeta al cinturón y protegía sus órganos vitales. Ustedes saben que una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado trata de cubrir bien con su armadura, con su coraza. Aquí, según el comentarista Matthew Henry, hay varios puntos de vista. Hay algunos comentaristas que dicen que aquí la coraza de la que habla, la coraza de justicia, habla de la justicia imputada por Dios, de la que se habla en Romanos 3:21, o sea, de la actividad redentora de Dios respecto al pecado humano, o sea que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Al sufrir el castigo en la cruz, el Señor Jesucristo hizo posible que Dios perdonara con justicia al pecador. Pero el comentarista Matthew Henry habla que la justicia de la que habla Pablo acá no es esta justicia imputada por Dios, porque esa es Dios ya nos la regaló a nosotros, ¿sí? Que Jesucristo pues sufre el castigo en la cruz del Calvario, toma nuestro lugar, esa es la justicia imputada. Aquí, según el comentarista Matthew Henry, se refiere a la justicia practicada por cada uno de nosotros, la coraza de justicia de una vida en santidad, la cual para proteger al creyente debe ser total, que usted sea justo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo que no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir una vida en santidad entonces? Esto es una vida que no practica el pecado. Fíjese bien, no es que no va a pecar porque no existe ni una sola persona que no peque, sino una vida que cada día quiere ser como Cristo y llegar a la estatura de varón perfecto. Una vida en santidad es aquella vida que se vive para agradar a Dios y que se esfuerza para no transgredir los mandamientos de Dios. Aunque muchas veces fallemos, porque somos humanos y podemos fallar, pero es precisamente en ese momento que fallamos donde sentimos un profundo dolor por lo que hemos hecho. No sé si ya les ha pasado que ustedes cometen una falta y sienten aquella reprensión o aquel dolor, se sienten mal. Hay un profundo dolor por lo que se ha hecho. Y entonces tenemos un cambio de mentalidad seguida de un cambio de actitud. Nosotros mismos nos enmendamos y decimos, no, hay que cambiar la actitud. Entonces, ¿qué es la justicia? Salmo 119 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Primera de Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ser justos, hermanos, es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Los mandamientos de Dios son justicia. Por el contrario, el quebrantamiento de estos es pecado. Y el pecado es lo opuesto a la justicia. Por lo tanto, hermanos míos, ser justo es obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nos hemos puesto la coraza de justicia, debemos de asegurarnos de no quitárnosla. Ezequiel 33:13 aquí muestra que ceñirse la justicia no es un evento único, sino más bien es un proceso, oiga bien, que puede durar toda la vida. Eso de que usted trate de ser justo, de ser íntegro, de cumplir con los mandamientos del Señor, de obedecer las leyes del Señor, puede tomar toda la vida que usted esté tratando de hacer eso. Una vez que nos hemos puesto la coraza de justicia, debemos de asegurarnos de que no nos la vamos a quitar. Un día, esta guerra que estamos librando habrá terminado. Y cuando así sea, entonces veremos el cumplimiento de lo que se nos ha prometido. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Al vivir el camino de Dios con fe y mantenernos lejos de Satanás, entonces ahí encontraremos paz, tranquilidad y seguridad por siempre. ¿Cómo vamos a usar la coraza de justicia? Hermano, no le crea las acusaciones del enemigo cuando le trae a su mente que los pecados del pasado van a definir su vida completa. Tampoco le crea cuando le dice que no puede vencer una tentación. Tú no puedes, tú vas a caer en esa tentación. Pídale a Dios que le ayude a verse como Él lo ve. Pídale a Dios que pueda usted recordar el poder que Dios le concede a usted para poder vencer y actuar siempre como Dios desea que lo hagamos. Amén. 3. El calzado. Y calzado los pies con el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Aquí hay dos puntos de vista también. Ustedes saben que la Biblia es un poco compleja muchas veces de entender. Cuando dice, y calzado los pies con el evangelio de la paz, hay dos puntos de vista. Hay algunos exégetas que tienen un punto de vista y otros que tienen otro. En esto del calzado hay quienes creen que es la presteza para llevar las buenas nuevas del evangelio. Que usted sea presto para predicar, que usted sea presto para evangelizar. La presteza de llevar las buenas nuevas. Pero hay otros comentaristas como Matthew Henry que refiere que este calzado del que habla Pablo no es para salir a misionar, a predicar, a evangelizar, sino como condición de tocar o de poner sus pies bien en suelo firme. Este calzado equivale a las sandalias de los soldados romanos que eran reforzadas con clavos. Entonces esto quiere decir que aún en lo más recio del combate del creyente cristiano puede gozar de paz interior porque está seguro de la victoria que Cristo le dará en cada batalla. Los pies necesitan estar bien protegidos para poder avanzar en la batalla.
El enemigo te puede poner objetos cortantes, punzantes, trampas para hacernos caer. Ustedes saben que él está como león rugiente, viendo a quién devora. Puede atacarnos con tentaciones, con complejos, con sentidos de inferioridad, con la famosa ansiedad, con gente que se burla de nosotros. La lista es larga de cómo Satanás puede tratar de herirnos. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio, así como para estar seguro que las batallas serán ganadas en Cristo. Y de esa forma tendremos paz, el calzado del Evangelio de la paz. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día, todos los días. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance firme y la efectividad. Afirma tus pies y pídele a Dios que te dé valentía y comparte tu evangelio de paz con todos los que te rodean. Amén. 4. El escudo de la fe. Además de todo esto, dice Efesios 6:16, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, tomen el escudo, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. Dice que para apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo al que se refiere aquí, con lo que Pablo lo compara, era un escudo grande que cubría desde los ojos hasta las rodillas. Era grande ese escudo. Era resistente y estaba cubierto de cuero según la descripción, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante protector. Entonces venía la flecha encendida, pegaba en la armadura, se apagaba y caía al suelo y no dañaba al soldado. La verdadera salvaguardia en el día malo para los cristianos es la mirada y la fe totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 21:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Amén. Con el escudo de la fe podemos apagar y que caigan al piso todas las flechas, todos los dardos que nos dispara el enemigo. El sentido pues acá es que la fe en Dios, la fe que usamos como escudo, torna inofensivos los más fuertes ataques que haga Satanás. Ese es el escudo de la fe. Que la fe en Dios torne inofensivos los más fuertes ataques de Satanás. Una de las armas que el diablo muchas veces usa con frecuencia es la duda. A todos nos ha pasado, hermano. Nos incita a dudar muchas veces del poder de Dios, nos incita a dudar del amor de Dios, nos incita a dudar de la bondad y la misericordia de Dios. Pero hay que ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en nuestra vida. Cuando nosotros afirmamos o reafirmamos nuestra fe, esos ataques pierden efectividad y entonces avanzamos en nuestro andar con Jesús de manera firme y protegidos con el escudo de la fe. Amén. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe, leyendo, memorizando la palabra del Señor, alabando al Señor, llenando tu mente de la verdad de Dios y sobre quién eres para Dios, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas, cuando lleguen esos dardos que envía Satanás. Número 5. El casco de la salvación.
El casco es lo mismo que el yelmo, que dice la palabra del Señor, ¿verdad? El casco o el yelmo de la salvación. Dice Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación. El casco o yelmo es lo que protege la cabeza y se le llama yelmo de la salvación porque la seguridad de la salvación presente y futura es la mejor protección para la cabeza. Es decir, para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por las tentaciones de duda o inseguridad, hay que ponerse el casco de la salvación. Nuestra mente debe de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza, con nuestros corazones llenos de gratitud, porque estamos confiados y creemos firmemente en que somos salvos por gracia. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas de nuestra salvación. Somos salvos por fe en Cristo, dice Gálatas 3, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo usar el casco de la salvación? Recuerda siempre que eres salvo por fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza, vive en obediencia, la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios la duda sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces el amor o el perdón de Dios. Él te ama, Él te salvó y eres suyo por la eternidad. Amén. Y número 6 es la espada del Espíritu. Dice Efesios 6:17, la parte B, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es un arma defensiva para la persona que la sabe usar. Quien no sabe de Biblia, pues no tiene la espada del Espíritu, no sabe cómo utilizarla. Y esto podemos verlo, que la palabra de Dios es un arma que podemos usar en defensa. Esto lo podemos ver en las respuestas que Cristo le dio a Satanás cuando estaba siendo tentado. Ustedes saben que Satanás tentaba al Señor y el Señor respondía con la palabra del Señor, con un versículo de la Biblia. Se llama la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La espada sirve tanto para defendernos del enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, dice el Salmo 119:105, e ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, a los engaños, a las mentiras. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con mensajes de la Biblia, con la palabra del Señor. El diablo intentará engañarnos siempre, pero si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. ¿Cómo usar la espada? Estudiando la Biblia, memorizándola, aprender a usar la palabra de verdad de forma efectiva. De esta forma combatimos las mentiras de Satanás con la verdad de la palabra del Señor. Y por último, todas estas armas resultarían ineficaces para resistir al enemigo si no fuera por la ayuda decisiva de la oración. Por lo que el apóstol Pablo, después de presentar todas las piezas de la armadura, describe el papel de la oración en esta lucha diaria. Dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El soldado cristiano se prepara para la batalla, como hemos visto, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración, a través de la palabra del Señor. La comunicación con Dios, que es nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos, para poder recibir sus órdenes de la estrategia que nosotros debemos de seguir en esta batalla diaria que tenemos. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué hermoso y qué lindo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no solo debemos orar por nuestras luchas, por nuestros retos, por nuestras dificultades, sino que también debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos que algún hermano está luchando contra un pecado, contra una duda, contra sus pensamientos, está sufriendo por algo, no quiere ir a la iglesia, está deprimido, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle a seguir adelante. Como conclusión, si queremos vencer esta guerra espiritual que tenemos que llevar hasta el fin de nuestros días, vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración, estudia la palabra de Dios y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Vístete cada día con la armadura de Dios. Yo deseo que el Señor les bendiga a todos y que su Espíritu Santo nos ayude cada día para poder vencer todas las batallas que se nos presenten en nuestro diario vivir. Que el Dios de Israel bendiga a cada uno de ustedes.